Bueno, vamos a cerrar el tema del impacto que ha tenido el video, pero que además ha caído un segundo fiscal. El primero era un fiscal de homicidios, que son palabras mayores, ¿no? El segundo era un fiscal de qué, el que ha caído. El fiscal fue el que supuestamente estaba participando en un caso del crimen organizado. Crimen organizado, muy bien. Según el que conoce más detalles de este tema es José, tengo entendido de que no era titular, sino que era precisamente Bueno, un fiscal adjunto. El mismo tema, ahí está el adjunto. Sí, entonces... los dos casos son dos adjuntos, entonces. Sí. Mira, en el segundo tema, que es el tema de la Fiscalía de Drogas, ahí hay que tener presente algo. Mira, el funcionario que toma posesión en esta Fiscalía, no hay manera que salga airoso si se introduce en temas de crimen organizado. Porque los delincuentes, y esa es la pregunta del $1.000.000 de la seguridad. La mejor seguridad que tú puedes tener en este tipo de cargos es nunca cogerte un real del narcotráfico, nunca cogerte una droga del narcotráfico. Ni un regalo tampoco. Ni un regalo, porque ellos te van a ver como que tú estás haciendo tu trabajo. Si se hace un allanamiento y en vez de aparecer los 100 kilos que habían ahí, aparecen 98, ya ellos no te van a ver como un funcionario que está haciendo su trabajo, ellos te van a ver como una persona que se usó una droga procedente del narcotráfico y la condición y quedas frágil. Lo que se ha mencionado de este adjunto en materia de la Fiscalía de Droga, evidentemente, eso debe ser así, en la diligencia de allanamiento y registro se debe haber encontrado información de este señor. En las llamadas telefónicas de las personas del grupo se debe haber encontrado el número de teléfono de este señor, debe haberse encontrado intercambios de chat con este señor, dándole información real, y es muy peligroso. Porque le digo lo siguiente, si este señor manejaba información de cuándo se iban a hacer determinadas diligencias de allanamiento y registro, cuándo se iban a tomar adelante determinadas operaciones, y él le daba esa información a los miembros del crimen organizado, este es un tema que genera vulnerabilidad para el resto de los compañeros de él de trabajo que no están en esa actividad. Nosotros lo resolvíamos de una manera muy simple, y la manera de resolver esto era cuando habían sospechas de personas que estaban infiltradas en el crimen organizado, se le daba información falsa. Se les ponía en contacto con información que no era real, de operaciones que no se iban a hacer o de ubicaciones que no se iban a dar. Y ahí nosotros agarramos a las personas que estaban pasando información a miembros del crimen organizado. El fiscal tiene que tener, el coordinador, la oportunidad de dar las informaciones falsas. Es que hay amenaza, siempre hay amenaza. Para el año 2007 yo decidí ya salir de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas por un caso que se llamaba Gatún, donde se intervinieron unos teléfonos en Colombia y se decretaron que iba a haber la posibilidad de hacer un atentado por las rampas del edificio Avesa con motorizados al fiscal de droga, que era yo. Ya yo en ese momento decidí que ya yo no estaba muy animado a seguir siendo fiscal de droga. Son temas que siempre están en el tapete, pero hay los mecanismos para poderlos detectar y ubicar. Yo creo que escándalo de los indígenas. Ahora vamos a sí, casualmente, solamente para aportar algo al tema que dice Josabel, yo creo que es importante que aquellas personas que lleguen a ocupar cargos altos como fiscales, como magistrados de la Corte, vencido el periodo, tienen que brindárseles seguridad porque les toca un momento posterior, y eso no ocurre. La persona sale, bueno, te fuiste, ya eres magistrado, te vas para tu casa y te corres el mismo riesgo porque tú tomaste en un momento dado temas puntuales y resolviste temas muy delicados y que obviamente han generado algún grado de malestar por la persona afectada, y te puede hacer un atentado perfectamente. Es más, hace un par de días atrás, si nos reunimos en una cafetería y hubo que una señora nos estaba mirando mal en la mesa. Él se estaba tomando el café y todo, luego como una reflexión, se estaba tomando el café y miraba que la mujer me miraba mal con una cara de odio y estaba con otro tipo. Y se estaba comiendo el emparado, termina el emparado y dice, ¿tú estás viendo la mujer que está en la mesa? Y yo, sí, como no está mirando mal. Y yo le metí al marido 25 años preso, y yo me le quedé viendo así, y el que está enfrente es el hijo. Yo le digo, chuleta, pero me diste haber dicho, o sea, la mujer pudo haber sacado un arma, ¡papá! Y nos pega 2 tiros y nosotros sentados ahí. Entonces le digo yo, ven acá, ¿tú no tienes miedo? Me dice, no, ya. Yo digo, no, pero hay que, fuiste fiscal de drogas, y es un tema que es delicado, y también magistrado de la Corte. Sobre todo los afectados recuerdan que por supuesto. Usted tocó el tema de la secta esta que ha conmovido también a la sociedad, ¿no? Bueno, porque muchos sacerdotes, o yo no sé cómo llamarle, de esta secta, llega un momento en que se creen dioses. Y eso acaba de ocurrir en mi provincia, en Veragua. Es una cosa horrible, ¿no? Con 7 muertos
niños. Sepultados en la parte posterior del edificio. Que sepamos. Hasta porque ahora es que se va a descubrir de verdad todo. Primero hay que felicitar al ciudadano que se atrevió a salir. No le creyeron, usted dice que no le creyeron al principio. No le creyeron, que se atrevió a llegar, se atrevió a denunciar. Wow. Y que hay que darle, la gente dice que cumplió con su deber, no, hay que premiar. O reconocer, por lo menos. O reconocer. ¿Por qué? Porque salvó muchas vidas y bueno, hay un problema. La mayoría de estos predicadores llega un momento en que se creen dioses. Y yo lo he visto aquí en Panamá, candidatos a presidentes en colección, enteros, de rodillas y abrazados ante quien se cree Dios. Y entonces no nos burlemos de que porque son indígenas que lo hicieron. Sí, hemos visto gente aquí en la capital graduados, sí, grandes claro. políticos y que han llegado al poder arrodillados ante alguien que se cree Dios. Entonces, por eso yo quisiera la opinión, ¿cómo debemos manejar este caso? Mire, el tema de la libertad de culto, se ha abusado del tema de la libertad de culto. En Panamá, uno de los crímenes más atroces que se recuerda fue cometido por los hermanos Lucer Pardo, que pagaron unas penas, a mi modo de ver, exiguas de 20 años de prisión en un momento en que la legislación era así. Esas personas están libres. ¿Cuál fue el crimen, perdón, para que se acuerden? La muerte de la joven Auristela Batista. La muerte de la joven Auristela Batista. Estos jóvenes hoy en día están libres y todo motivado con este tema que ha dicho Murga, pues el tema de sacrificio humano y todas estas cuestiones. Exorcismos, ese tipo de cosas. Mire, y recientemente se ha dado una noticia a nivel televisivo que ha espantado a la comunidad. Creo que fue en Canal 13, se puede buscar. Se hizo una suerte de que hay una iglesia en Chitré que se llama el Evangelio de la Oscuridad. Eso está en internet y usted queda en las inmediaciones de la Catedral San Juan Bautista de Chitré, las instalaciones de esta iglesia. En el centro, pues. En el centro. Y se menciona, él escribió un libro, el señor, y en el libro que él escribió, él relata cómo él mató a la joven Auristela Batista. Sí, lo relata. Entonces, ¿Es uno de los que estuvo preso? sí, uno de los que 20 años. estuvo preso 20 años. Entonces, en Panamá se está perdiendo totalmente la razón en este tema de la libertad De culto. Y esto uno sabe cómo empieza y no sabe cómo lo termina. Recordamos a algunos que no somos un poquito mayores, caso de Guyana. Jimmy De Jones. Jonestown. Jimmy Jones. Cómo él llevó a que la gente se envenenara. La chichita, ¿no? El tutti frutti. Porque en todos estos temas hay un componente de que todos estos sujetos tienen una gran percepción, la posibilidad de persuadir a las personas de cometer todo tipo de actos. Influencian a la gente. Entonces, Murga, el caso hay que darle pues mucho mérito a la persona que hizo las denuncias. Hay que investigarlo profundamente. En el área de los indígenas se ve mucho la religión. Muchos son protestantes, ¿no? Realmente el que conoce la ideología de los indígenas, Hay una mezcla ahí de- hay No, una es mezcla que de Estos, temas ahí. por ejemplo, en una de las citas, uno de los testimonios que se escuchó ayer, en un momento alguien decía que les pegaban con Biblias y que una niña por no aceptar a Cristo murió. O sea, sí claro. vemos elementos, o sea, no conocemos hasta el momento porque es muy reciente el contenido exactamente de lo que predicaban. Y los quemaban, le aplicaban. Exactamente de qué se trataba, cuánto tiempo llevaba esto sucediendo, si ha habido otras instancias que seguro yo dudo que esta haya sido la primera. O sea, hay muchas preguntas por resolver. Fuertes componentes. Y conexiones con Estados Unidos Fuerte- y México, sí, no sí. crean que era... Fuertes componentes sexuales. Sí. Existe también muchas relaciones con menores de edad, con familiares, muchos nacimientos de niños defectuosos producto de estas relaciones Interfamiliares, ¿no? En la comarca hay que hacer un trabajo
muy fuerte, tiene que haber una penetración del Estado muy organizada. El SIDA está acabando con la comarca. El SIDA está acabando Tú sabes con que la comarca. ex fiscal y ex vicepresidente del Colegio de Abogados, Fraguela y Almengor, tiene que haber aquí en Panamá, ya es hora de que se tomen y se apliquen medidas, castigos ejemplares, o sea, mandar una señal robusta de que ese tipo de crimen, pues eso es un crimen, no paga. No sé si me explico. Coincido con usted 100% y de hecho hay algo que es importante, el tema que se está empleando en estos momentos, evidentemente el pueblo y la gente está buscando en quién creer y entonces te encuentras a estas personas que obviamente tienen ciertas cualidades. Que son charlatanes muchos. Son charlatanes y los tipos te dicen, sí, tú sabes, yo soy una persona que fui elegido por Dios y tú tienes que estar conmigo para que y Dios decidió que tu mujer fuera tocada, en fin, una serie de situaciones. Cuando uno entra a profundizar todo lo que ocurre es algo realmente aberrante y bizarro. Yo siento que en estos momentos se tienen que tomar medidas. No puede ser que en la libertad de culto caigamos mañana que sale un grupo de personas que dicen que comen personas. Entonces, bueno, como ese es su culto, nosotros tenemos que respetarlo. Obviamente, cuando uno habla de libertad de culto, entendemos el aspecto ideológico, el derecho que tiene cada uno, pero obviamente, pero que no afecta a los demás. Este es un aspecto que hay que tomar en consideración y evidentemente el Estado le va a tocar. Pero señor Murga dijo algo sobre cierto, algunas de estas organizaciones tienen nexos, vínculos en el extranjero, incluso son financiados algunos, ¿no? Hace un par de semanas atrás, esta ¿recuerdan? tenía vínculos con Estados Unidos y con México. Aunque para responder, hay personas que han preguntado que quiénes eran los líderes, o sea, los del grupo o secta o como se le llame. Y todo lo que se dio a conocer ayer es que todos los involucrados son indígenas. O sea, no, sí. Porque hay gente, ya había teorías de que era gente de afuera, no. Todos los involucrados eran indígenas, de la comunidad. Wow. Ahí, si recuerdan, hace como 2 o 3 semanas habían detectado a unas personas que habían venido a Estados Unidos que se habían metido en unas islas. Resulta que también era prácticamente lo mismo. Y los tipos. Carbon Nation. Exactamente, eso fue hace como 2 o 3 semanas. Entonces, es la misma situación. Panamá tiene que tener, y sobre todo el aspecto migratorio, ver quiénes son las personas que entran al país y darle el seguimiento, porque este tipo de situación crea un grado de vulnerabilidad de la sociedad. Manda una señal muy negativa. Aunque eso se encuentra. O sea, grupos extremistas, si lo queremos llamar de un tipo u otro, o se puede encontrar en cualquier lugar. Yo creo que es importante eso que, creo que lo dijo el señor Murgas también, no ocurre solamente en la comarca. O sea, eso ocurre en cualquier lado. El fanatismo ocurre a todo nivel social. Sí. Es más, o sea, y ha habido, en este momento no estoy recordando cuál, pero sé que ha habido casos entre las altas sociedades, incluso de otros países también. Así que es importante que no se piense que es algo cultural específicamente de un grupo. Hay que tener cuidado porque incluso hay lo que se llaman los estados teocráticos, o sea, donde llegan también a niveles insospechados este tipo de prácticas. Gracias a el ex vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, por estar con nosotros. Un placer. Al ex fiscal y ex magistrado, José Alberto Almengor, también Abel Almengor, sí, por acompañarnos, por los buenos aportes que han hecho ambos. Muchas gracias. Se agradece mucho. Siempre a la orden. Vamos a tenernos en cuenta para programas futuros, si a bien tienen, ¿ok? El equipo de Infoanálisis. Camila Adames. Rubén Darío Murgas. Y Guillermo Antonio Adames, nos vamos. Gracias.